Algunos analistas hablan de un próximo encarecimiento masivo del diésel para vehículos de turismo en un futuro próximo. Una situación que podría estar causada por normativas anticontaminantes y elevada presión fiscal. Que el diésel ha terminado por ser un nicho minoritario en los automóviles modernos es un hecho, pero ¿por qué nació este motor en primer lugar? ¿Dejarán de existir los motores de gasóleo? A finales del siglo XIX, la máquina de vapor reinaba en el mundo. Gracias a ella se había producido la gran revolución industrial y, sin embargo, era un sistema con una gestión termodinámica lamentable, ya que su eficiencia estaba entre un 10 y un 17% en el año 1900, aunque en muchas aplicaciones se situaba por debajo. Ante esta situación, Rudolf Diesel no quería construir un motor mejor. Quería construir el motor perfecto, basándose en las leyes puras de la física. Un motor diésel se basa en el encendido por compresión, un principio que le permitía ser más eficiente, pero que generó inicios bastante problemáticos. Los primeros ensayos fueron peligrosos, e incluso se cuenta que en 1893 el primer prototipo generó tanta presión que el manómetro de medición de la misma explotó en la primera prueba. Curiosamente, el primer combustible que iba a ser utilizado por Rudolf Diesel era el polvo de carbón, que resultaba muy abundante en Alemania, aunque posteriormente se decidió por aceites vegetales para sus prototipos, llegando a obtener una eficiencia superior al 26% en 1897. En la Exposición Universal de París de 1900, se hizo funcionar un motor diésel pequeño utilizando aceite de cacahuete. Rudolf Diesel no lo hizo por ser ecologista, sino que la motivación es atribuida por muchos a un encargo del gobierno francés, que quería saber si sus colonias en África podían producir su propio combustible, para no depender del carbón británico o el petróleo americano. En un discurso pronunciado en 1912, Rudolf Diesel comentó: El uso de aceites vegetales para el combustible de los motores puede parecer hoy insignificante, pero con el tiempo puede ser tan importante como el petróleo. Hoy hablamos de biodiesel, pero los combustibles derivados de vegetales ya estaban presentes hace más de 100 años en los motores diésel. Diesel creía firmemente que el uso de aceites vegetales permitiría a los países en desarrollo e industrias agrícolas competir con el monopolio del carbón y el petróleo de la época. Aunque Diesel defendía que los aceites vegetales serían el futuro, la realidad industrial se impuso rápidamente. El éxito comercial de su motor en 1897 se debió a su capacidad para quemar aceites pesados y refinado de petróleo, que en aquel entonces eran desechos baratos de la producción de queroseno. En sus inicios, el diésel era un motor con sobrepeso. Para meter el combustible en cilindros con tanta presión, necesitaba un compresor de aire externo gigante. Era inviable para un coche. Por eso, durante algún tiempo, el diésel apenas vivió en barcos, trenes y submarinos, donde el espacio sobraba, y la seguridad de un combustible menos volátil que la gasolina era cuestión de vida o muerte. El 29 de septiembre de 1913, Rudolf Diesel cenó tranquilamente en el vapor SS Dresden mientras navegaba por el Canal de la Mancha. Después se retiró a su camarote. Dicen que dejó su reloj de oro sobre la mesa y que nunca más se le volvió a ver. Su cuerpo apareció flotando en el Mar del Norte días después. Algunos cuentan que agentes alemanes lo empujaron para que su invento no llegara a la Marina Real Británica. No obstante, parece que en dicha época Rudolf Diesel estaba en quiebra económica y tenía colapsos nerviosos, que dejó documentación indicando su intención de quitarse la vida, y una bolsa con 20.000 marcos a su mujer. Sea como fuere, Diesel murió pensando que su motor era un fracaso para los coches, sin saber que acababa de diseñar el arma definitiva para la globalización. Con respecto a los motores diésel para coches, todo cambió en 1927. Robert Bosch perfeccionó la bomba de inyección mecánica. De repente el diésel podía ser pequeño. Bueno, al menos lo suficientemente pequeño para entrar en un camión. Y cuando Alfred Buchy decidió que los gases de escape no debían desperdiciarse, sino que podían mover una turbina para meter más aire al motor, se creó el turbocompresor, y el diésel, cuando lo adoptó, dejó de ser un tractor lento para convertirse en una bestia de carga imparable, e incluso en vehículos de turismo de muy buenas prestaciones. Nos permitimos hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de ortografía, porque en este sentido el diésel ha sido también bastante particular. Como ya habrás podido imaginar, el motor diésel debe su nombre a su creador, Rudolf Diesel, y por este motivo la Real Academia de la Lengua Española trataba al diésel como un antropónimo.
hasta el año 2001, en que cambió la norma, si se usaba para designar al combustible o al motor y no se mantenía la mayúscula y la grafía original alemana, técnicamente se cometía una falta de ortografía según la academia. En contextos de física e ingeniería, cuando se describe el ciclo diésel, la comunidad científica suele mantener la mayúscula para diferenciar el modelo teórico, nombrado por el autor, del combustible comercial, diésel, que se escribe ahora en minúscula y con tilde en la primera E. Pero volvamos a retroceder unos años. La mayoría de ingenieros del mundo decían que un motor diésel era demasiado pesado y lento para volar, aunque hubo pruebas de motores diésel desde 1913. Y fue en 1931 cuando los alemanes crearon el Junkers Ju-Mod 205. Un motor de pistones opuestos, sin culata, con 2 cigüeñales y capaz de consumir claramente menos que cualquier motor de gasolina de la época. Algunos se aventuran a decir que este motor era tan eficiente que los aviones de reconocimiento alemanes podían cruzar el Atlántico. Eso sí, era un motor tan complejo que si el piloto cambiaba de potencia demasiado rápido, el motor se autodestruía. Como anécdota histórica no contrastada se dice que para las demostraciones de estos aviones ante potenciales compradores, los mecánicos precalentaban el aceite y el refrigerante externamente e inyectaban aire caliente en los cilindros antes de arrancarlos. Así el motor funcionaba en su zona de confort, sonando mucho más fino y ocultando su naturaleza ruda ante los oficiales que debían aprobar su compra. El diésel en los aviones fue un milagro de la ingeniería. Al no tener bujías, no generaba interferencias de radio, algo vital en la guerra, pero lo mejor era su seguridad. En una época donde los aviones de gasolina eran cerillas volantes, el gasóleo utilizado en los motores diésel era mucho más seguro, aunque quizás no tanto como decían los más optimistas, que aseguraban que podías apagar un cigarrillo en un cubo de combustible sin que pasara nada. El diésel no ha desaparecido del cielo, se ha transformado. Hoy en día existe una nueva generación de aviones diésel que compiten con ventaja frente a los tradicionales de gasolina. Los motores actuales son más eficientes en consumo y permiten utilizar queroseno, un combustible mucho más barato y fácil de encontrar en aeropuertos de todo el mundo que la gasolina de aviación tradicional. Durante la Guerra Fría el diésel demostró su verdadera naturaleza de superviviente. Los tanques, como el Chieftain británico, usaban motores diésel de pistones opuestos que presumían de poder quemar casi cualquier cosa. Gasóleo, gasolina de bajo octanaje, combustible de aviación y, si creemos algunas fuentes, incluso aceite de cocina usado si la situación era desesperada. Era el motor del fin del mundo, salvo por el hecho de que también era extremadamente poco fiable. Pero eso es otra historia que quizá contemos en algún momento. Hoy el diésel no está muerto, simplemente ha vuelto a sus orígenes. La industria pesada, los buques transoceánicos y los generadores de hospitales. Es el motor que nació de un libro de termodinámica y que, a pesar de todo, sigue siendo la forma más eficiente que tenemos de quemar algo para mover el mundo. Los motores diésel modernos suelen operar con una eficiencia de entre el 40% y el 50% dependiendo del tipo de motor, y a día de hoy son insustituibles en sectores donde la densidad energética de las baterías aún no es viable. La inmensa mayoría de la flota mercante opera con motores diésel y combustibles fósiles. No obstante, el sector afronta cambios de legislación, sobre todo en Europa, obligando a las navieras a llegar a cubrir en el futuro el 100% de sus emisiones. Y a pesar de todo, el mercado de generadores diésel sigue creciendo, con estimaciones en el entorno de los 22.000 millones de dólares para 2026. Y debido a la demanda de respaldo en centros de datos y hospitales. La mayor apuesta para mantener viva la arquitectura diésel actual son los combustibles que no requieren modificar el motor, como es el caso del llamado HVO, aceite vegetal hidrotratado. Este combustible es la alternativa más realista en 2026 por ser un combustible drop-in, es decir, casi completamente compatible con motores actuales y capaz de reducir las emisiones de CO2 hasta en un 90% dependiendo de la materia prima y metodología de medición. Los combustibles sintéticos son, por su parte, la opción más ambiciosa por su neutralidad teórica de carbono, pero en 2026 siguen afrontando retos de alto coste y baja escalabilidad, quedando relegados a nichos como vehículos clásicos o aviación. ¿El diésel ha muerto? No. Aunque en general se está retirando de las calles y de los vehículos particulares, todavía hay marcas como Mercedes, Audi, Mazda o BMW que siguen desarrollando motores de gasóleo en combinación con tecnologías eléctricas. Y mientras tanto, la logística global y la infraestructura crítica siguen dependiendo del diésel, y es una dependencia que, de momento,
no tiene alternativa real.